Debate del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, capítulo México. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos dos invitadas de lujo en un tema que desde el Ortega siempre es una preocupación y que a veces, derivado de que estamos concentrados en asuntos más de corte político, en el caso de la maestría en gobierno, de repente no le damos el foco necesario a aspectos de política económica que creo que es fundamental también revisitar. El día de hoy nos acompaña en este foro debate que hemos llamado Claves para entender el paquete económico 2026 del gobierno mexicano, dos doctoras, dos compañeras muy expertas en este tema, la doctora Alejandra Macías Sánchez. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y la doctora Belén Sáenz, también muchas gracias, doctora Belén, por acompañarnos. Yo soy Marco Arellano Toledo, coordino la maestría en gobierno del Instituto Ortega y Gasset, y bueno, voy a presentar a nuestras invitadas para empezar a generar este diálogo como tal. La doctora Alejandra Macías es economista por la UDLAP y directora de políticas públicas por la escuela, y doctora en políticas públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITES. Ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales, tiene una amplia experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre las cuales tiene una gran cantidad de publicaciones. Actualmente es directora ejecutiva para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, y se especializa pues en una gran cantidad de temas vinculados pues sí a las políticas públicas y desde luego a el asunto de las finanzas públicas y las transiciones justas. En el caso de la doctora Belén, ella es licenciada en Economía por el CIDE, maestra en Economía por la Universidad de York y doctora en Política Social por el London School of Economics and Political Science. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. Me imagino que estás por allá en Baja California o por allá en el norte. Doctora Sur, Belén, Baja responsable. California Sur. Baja California Sur, perdón, sí. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y responsable de la licenciatura en Economía en esta institución. Sus principales áreas de interés son la macroeconometría y la salud pública. Pertenecen ambas al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Pues nada, es un gusto estar con ustedes. Empezaríamos, Alejandra, contigo en una primera pregunta muy general. El paquete económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 8 de septiembre llega en un momento pues marcado por una expectativa de desaceleración económica, incertidumbre en el comercio internacional y cambios estructurales a nivel país, ¿no? Es también el primer paquete económico elaborado en su totalidad por la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, ¿no? Y es también, en ese sentido, no solo una herramienta fiscal, creemos también, sino toda una guía política que marca la dirección a la que el actual gobierno buscaría mantener la estabilidad macroeconómica, generar confianza entre los inversionistas y pues responder a las necesidades sociales del país. ¿Cuál es tu valoración general, Alejandro, un primer saque de qué incluye este paquete? ¿Cómo lo podemos leer quienes somos buenos expertos? Siempre entendemos que hay tres componentes, ¿no? Los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la federación y el proyecto de presupuesto de egresos. Pero tú que eres experta, ¿cómo nos ayudarías a entenderlo para quienes estamos tratando de familiarizarnos con todos estos temas? Alejandra. Claro, Marco, muchísimas gracias y muy buen día a todas y todos. ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo que es un paquete económico muy interesante, más interesante de lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y creo que hay tres cosas que quisiera resaltar. La primera es que nos estamos endeudando, más de lo que nos prometieron que nos íbamos a endeudar, ¿no? Hay que recordar que en 2024 tuvimos un déficit histórico, ¿no? De 5.7% del PIB, y ese déficit no lo habíamos visto desde hace unos 20 o tal vez 30 años, ¿no? Bueno, nos endeudamos porque fue el último año de gobierno de la administración pasada, porque se tenían que terminar los proyectos de esa administración, etcétera, ¿no? Hubo elecciones, etcétera. Entonces nos dijeron que 2025 íbamos a hacer consolidación fiscal. ¿Qué es eso? Reducir el déficit, básicamente, y nos dijeron a la mitad.
Eso no está sucediendo en los criterios de política económica. Nos dicen que para 2025 vamos a tener este déficit medido por requerimientos financieros del sector público de 4.3 y para 2026 de 4.1% del PIB, ¿no? Entonces, y esto además sorprende dado que presentan una miscelánea, y una miscelánea con varias cosas, ¿no? Una de las cosas son los impuestos al tabaco, a las bebidas saborizadas, a las apuestas y a los videojuegos, pero también presentan una serie de aranceles y también medidas que refuerzan las cuestiones administrativas para reducir evasión. Pero entonces, cuando te vas a los ingresos, lo que ves es que no aumentan, o sea, aumentan 5% de 2025 a 2026 y luego las proyecciones del 26 al 31 son planas o incluso van un poquito hacia la baja. ¿Qué está pasando? ¿No? Si estamos haciendo misceláneas, si estamos fortaleciendo al SAT y reduciendo evasión y además poniendo o aumentando ciertos impuestos. Pues simplemente, la miscelánea equivale más o menos y esta es una estimación baja, ¿no? Pero es 0.35% del PIB, más o menos. Pero por otro lado, estamos perdiendo ingresos petroleros, ¿no? Desde hace 3 años estos ingresos se van reduciendo y lo que sucede es que no compensamos con ingresos tributarios. Entonces, los ingresos siguen muy parejos. Y tenemos un montón de gastos comprometidos. Tenemos gasto federalizado, tenemos pensiones, tenemos el pago de la deuda, que aquí es donde también hay que mencionarlo. El costo financiero de la deuda es 4.1% del PIB, que es lo mismo que los requerimientos financieros del sector público. Entonces, ¿no? Básicamente nos estamos endeudando para pagar intereses. Y ya del lado de gasto, hay 2 componentes importantes. Uno, Pemex, le vamos a dar 263,000 millones de pesos para seguir rescatándolo y supuestamente en 2027 ya no vamos a darle ninguna ayuda a Pemex. Resulta raro porque Pemex no va a cambiar el modelo de negocio, ¿no? Entonces es como esperamos que cambien las cosas sin hacer cambios importantes estructurales en la empresa. Y el otro es, pues, la presidenta tenía que financiar sus programas, ¿no? Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y hacer un anexo transversal, que ahí hay que decirlo, no son recursos extras, sino simplemente son recursos etiquetados para cuidados. Y por el momento ahí me quedo para las siguientes preguntas. Gracias, Alejandra. Pues parece complicado, ¿no? Nos comentas muy bien este aspecto de, bueno, nos estamos endeudando más, pero la miscelánea fiscal que tenemos, pues bueno, tiene muy poquito de dónde estar jalando y entre esos están los impuestos que se han llamado impuestos saludables y que al menos lo que yo escuché en una mañanera de la presidenta decía, bueno, es que los impuestos saludables no son necesariamente el objetivo, no es de recaudación, sino es un objetivo de salud pública. Y ahí es donde entra nuestra otra invitada, porque le quiero preguntar, digo, ahorita regresamos a seguir entendiendo el paquete. Doctora Belén, ¿cómo ves esta, le voy a llamar sección, por decirlo de alguna manera, pero es la ley, la NIAX, ¿no? Que contempla impuestos saludables. Nos han dicho impuestos a los cigarros, nos han dicho impuestos al alcohol, videojuegos violentos y también Alejandra, además de eso, nos recordaba que hay un tema arancelario. No te voy a preguntar sobre el tema arancelario, pero sí sobre estos, al menos 2, tabaco, bebidas azucaradas. ¿Cómo entenderlo? ¿Sirven para capitalizar el Estado mexicano? ¿Sirven para cumplir objetivos de salud? ¿Qué dicen los expertos en temas de salud pública sobre los impuestos saludables que está presentando la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, muchas gracias, Marco, por la pregunta y bueno, también por la invitación. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Sí, yo creo que primero hay que empezar por esto que dices, ¿no? ¿Por qué les llamamos impuestos saludables? El objetivo principal de este tipo de impuestos
es reducir o incentivar la reducción del consumo de productos que causan muchos daños a la salud. Creo que estamos muy familiarizados con todas las muertes prematuras y las enfermedades que provoca el consumo de tabaco, pero también sucede lo mismo con las bebidas azucaradas, que bueno, en México el consumo de bebidas azucaradas es altísimo y está relacionado con uno de los principales problemas de salud pública, que es la diabetes, pero también con infartos, ¿no? Entonces, otro gran problema de salud pública. Y está también, por supuesto, el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, estos impuestos saludables lo que hacen es que inciden en el precio de los productos y por lo tanto, pues provocan esta respuesta que es la deseada en términos de salud, que es evitar el inicio en el consumo de estos productos, reducir el consumo para quienes ya consumen y en el caso, por ejemplo, de muchas personas también que ya consumen, pues el promover el cese, ¿no? O sea, la cesación absoluta en el consumo de estos productos. Entonces, ese es el principal objetivo. Pero claro que también hay un beneficio, digamos, paralelo, que es, pues estos impuestos, como todos los impuestos, también generan recaudación, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo primordial, como ahora lo ponemos hasta en su nombre, es el objetivo de salud, pero también generan recursos. No sé si recursos suficientes, ahorita seguramente Alejandra va a querer hablar de eso, para compensar todo lo que se quiere hacer, ¿no? Las necesidades simplemente en lo que respecta al sistema de salud, las necesidades de recursos son enormes. Entonces, por supuesto que estos impuestos sí presentan una inyección, sí representan una inyección de recursos, pero bueno, tampoco es enorme. Y bueno, siempre es importante tener en cuenta que el principal objetivo pues es la salud. No sé si quieres que hable ya de una vez cómo viene, o sea, realmente la Sí, propuesta claro, de una vez. pues voy a tratar de ser muy breve, muy a grandes rasgos. La propuesta incluye un aumento a bebidas azucaradas. Actualmente es alrededor de 1,6 pesos por litro. Entonces la propuesta es incrementarlo a alrededor de 3. Y es importante decir que ese impuesto se implementó en 2014 y lo único que había sucedido en todos estos años eran ajustes por la inflación, pero realmente en estos 10 años no habíamos visto ningún incremento de ese impuesto. Y lo otro que se incluye es un aumento en la parte de tabaco. Este es un aumento bueno, realmente a 1,15 pesos por cigarro en 2030, pero este es un incremento que por los transitorios que se consideran se incrementaría gradualmente entre 2026 y 2030. Y además se propone un incremento en el componente ad valorem. Bueno, aquí ya son muchos detalles, pero la estructura es un poco compleja. Entonces tiene estos dos componentes y pues hay una propuesta de incrementar ambos. Por ahí se incluye también algo que sorprendió un poco, que fue un impuesto para bolsas de nicotina, que son unos productos nuevos, seguramente ya los han visto muchas personas en las tiendas, unas latitas que son muy atractivas. Entonces, bueno, se están incluyendo también impuestos para bolsas de nicotina. Y no hay absolutamente nada para alcohol, ¿no? A pesar de que hay toda esta discusión bastante, creo, que está bastante bien planteada en términos de lo que significan estos factores de riesgo, bebidas azucaradas y tabaco para la salud. No hay absolutamente nada de alcohol. Alcohol se queda exactamente igual, aunque obviamente sabemos que hay ahí una urgencia también de implementar políticas fiscales para estos productos. Buenísimo, gracias, doctora Belén. Ahorita vamos a regresar contigo porque creo que los impuestos saludables son los que más debate, conversación, una suerte de polarización quizá por las industrias y por todo lo que generan, están moviendo ahorita. Pero antes de regresar a eso, preguntarte, doctora Alejandra, a ver, hablabas del gasto social y hablabas un poco de las pensiones para adultos mayores, la beca CETINA, hay un montón de compromisos
y de prioridades de gasto social de este gobierno. Los programas sociales prioritarios, se dice, concentran casi 980 y tantos mil millones de pesos, ¿no? 987 mil millones de pesos, con un aumento real incluso del año pasado, si los que saben bien y estiman bien, entre el 12 y 14%. O sea, hay más gasto en programas sociales, pero hay menos dinero, y la miscelánea que nos plantean, tampoco, por lo que nos explicas, tiene la suficiente consistencia para cubrir eso. Entonces nos estamos endeudando más. ¿Qué valoración harías, aprovechando tu expertise también, doctora Alejandra, en general, sobre políticas sociales? ¿Qué valoración harías sobre esto? ¿Qué mecanismos específicos debería incluir también la Secretaría de Hacienda para medir rigurosamente la efectividad y el impacto de estos programas, más allá de la cobertura, ¿no? Porque pues tienen un enfoque universalista frente a lo que siempre se había planteado de enfoques focalizados, ¿no? Y en un componente en donde hay un montón de dinero que se está destinando para ello. Claro, está la cifra de los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, que parece que alenta a que va el camino correcto en la distribución del gasto del gobierno. Entonces, me gustaría que nos pudieras ahí aprovecharte y decir qué opinas sobre todo esto, política social, en torno en clave paquete económico 2026. Claro que sí, Marco. Mira, justo por eso empecé con la parte del endeudamiento, porque yo sé que, este tipo de impuestos, ¿no? Ni siquiera los aranceles han levantado tanto debate o tanta, sí, discusión pública como los saludables. Pero lo más importante de este paquete es de verdad el endeudamiento, o sea, la no consolidación fiscal, ¿no? Porque además le están pateando hasta el 2028 y las implicaciones intergeneracionales de endeudarnos más son importantes, ¿no? O sea, nosotros no vamos a pagar esa deuda, la va a pagar la siguiente generación. Y voy a dar un dato. El secretario de Hacienda cuando presentó paquete económico dijo, vamos a recaudar tributarios 15.1, la cantidad histórica, ¿no? De 15.1% del PIB. Recaudar, 15.1, quédense con esa cifra. ¿Ok? Entonces, somos de los países que menos recaudamos de la OECD y también de América Latina, ¿no? Porque muchas veces dices, ¿por qué nos comparan con la OECD? Bueno, ese es un tema. El otro es, nos dicen, la deuda está anclada 52.3, nos dijeron que eran 50 punto y algo, 51, y le vamos aumentando poco a poco. Si lo comparamos con otros países que tienen 100% del PIB de deuda o más, 120, ¿no? Nos dicen, pues nosotros estamos muy bien. Bueno, el problema aquí es que primero nos endeudamos más caro que cualquier otro país. Bueno, no cualquier otro país, pero estos países, ¿no? Que se endeudan mucho. Y segundo, no recaudamos para pagar eso. Y tercero, no estamos creciendo para poder pagar la deuda, ¿no? Entonces, ahí, por eso yo levanto este tema. Ahora, vámonos al gasto social. Creo que ahí es un tema bien interesante porque el gasto en programas sociales no es el problema. El problema es el pago de intereses, 4.1% del PIB, pago de pensiones, 6% del PIB, 10.1% del PIB y vamos a recaudar 15.1%. ¿Dónde está el espacio fiscal para poder invertir en salud, en seguridad, en un sistema de cuidados, ¿no? Entonces, aún así, no estoy diciendo que no hagamos nada con los programas sociales. Yo creo que sí hay que ser más eficientes. No tiene ningún sentido que personas que tienen una, dos o tres pensiones contributivas, además reciban la pensión no contributiva. Entonces, pero sí creo que la discusión de la presión de las finanzas públicas no está en los programas sociales, sino está en estos dos conceptos que no podemos controlar, ¿no? Una, porque somos un país riesgoso, y segunda, porque las pensiones, hablar y tocar a las pensiones, pues es políticamente incorrecto. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues, pero es muy difícil, tiene un costo político muy, muy grande, y bueno, eso además va a incrementar, y aquí les voy a contar un detalle, ¿no? Pero se supone que las pensiones contributivas, ¿no? Las que se entregan por IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, aumentan por
dos razones principalmente. Uno, estamos en un envejecimiento acelerado, entonces hay cada vez más adultos mayores en proporción. Y dos, se actualizan con la inflación. Entonces, anualmente las pensiones crecen 5% promedio. Para este paquete económico nos dicen que esas pensiones van a crecer 0.5% nada más, lo cual no hay manera, ¿no? Entonces es como una manera de poder cuadrar el presupuesto. Lo más seguro es que dando seguimiento el próximo año, pues vamos a ver que es y reiterar la cuestión intergeneracional. Y por último, sí, los programas sociales ayudaron a reducir pobreza, pero no fue la fuente principal, ¿no? La política de ingreso fue muy importante y el problema es, pues, cuál va a ser como el espacio todavía para poder seguir reduciendo pobreza. Y también, pues, las transferencias son como una cuestión más, voy a llamarla como paliativa, ¿no? O sea, reciben más dinero, pero también pagan más en salud. El gasto de bolsillo ha crecido 40% de 2020 a 2024. Entonces, ahí hay como pros y contras también. Gracias, Alejandra. Nos dejas con un sabor de boca complicado para este viernes, con todas estas preocupaciones. Pero bueno, regresando un poco a la parte del IEPS, doctora Belén, a ver, yo he visto la semana pasada, de hecho te seguí porque te vi por ahí en una sesión en la Cámara de Diputados, empecé a entender que el asunto de los impuestos a las bebidas azucaradas, los impuestos a el tabaco, está generando una conversación, los legisladores están tratando de escuchar más voces, de repente pareciera que también están las industrias pues, de las bebidas azucaradas y las industrias tabacaleras detrás de que no suban o de que sí suban. He leído algunos artículos en donde dicen que el impuesto que está proponiendo el gobierno federal al tabaco le beneficia un poco a la industria. Quisiéramos, yo que no sé, quisiéramos, y bueno, y nuestro público que nos sigue, yo solo soy portador de preguntas, quisiera que nos pudieras ayudar a entender, ¿es suficiente o no esta medida, en especial tabaco o bebidas azucaradas, no solo para los objetivos de salud pública que se plantea la presidenta, sino en general para todas las recomendaciones que existen de la OMC y de un montón de instituciones con liderazgo global que están planteando y que siempre han tenido una agenda muy clara sobre qué hay que hacer en términos de control de tabaco y control de, pues bueno, ya de bebidas alcohólicas, decías, no hay nada, pero en general, ¿cuál es ese panorama? ¿Cómo se está dando ese debate? Nos hablabas también de los transitorios, no lo olvido, que los transitorios parecía que tenían una lógica que congelaba en una posibilidad de aumentar más adelante los impuestos. Cuéntanos, por favor, Belén, de todo. Sí, bueno, voy a tratar de abordar todo lo que decías. Yo creo que lo primero que hay que decir muy claramente es que sin duda la iniciativa es muy importante porque, como digo, el impuesto a bebidas azucaradas no se había tocado en 10 años y el impuesto al tabaco peor aún, o sea, se hizo un ajuste por la inflación, pero realmente no había habido un incremento desde 2011, ¿no? Entonces, bueno, hay un rezago grandísimo. En ese sentido, la propuesta, la iniciativa, pues obviamente es muy relevante, pero yo creo que sí hay que decirlo muy claramente, es insuficiente si lo que queremos es avanzar en este sentido que nos marcan los objetivos de desarrollo sostenible que contemplan la reducción a un tercio de las enfermedades crónicas no transmisibles. Realmente para que nosotros podamos llegar a esa reducción de un tercio, se necesita avanzar de manera mucho más directa, amplia, para el control de estos factores de riesgo. El tabaco es el número uno, no hay duda, pero pues es importante abordarlos de manera integral. Entonces, bueno, lo primero es eso, desafortunadamente. No es suficiente, es una buena noticia, pero no es suficiente. Como decía, el impuesto al tabaco se espera que llegue a 1.16 centavos más o menos para el 2030, mientras que las estimaciones que hemos hecho lo que nos dicen es que tendría que ser
que llegara al menos a 3 pesos y de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso un poco como para dimensionar la distancia que hay. Ahora, claro que hay una respuesta siempre muy, además es como muy mediática, ¿no? Justamente de la industria. Porque, pues obviamente la industria lo que defiende son sus intereses, ¿no? Ellos pues hacen sus ganancias a partir de la venta de estos productos que generan pues un montón de enfermedades y en realidad tienen una disminución en general del bienestar de la población súper grande. Entonces, claro que dado que estas medidas impositivas son muy efectivas para reducir el consumo, pues por supuesto que hay una respuesta bastante, pues, no sé, como bastante amplia tratando como de siempre pues de cuestionar, ¿no? Lo primero que cuestionan normalmente es justo esto, si realmente son efectivas. Pero en México, por suerte, tenemos bastante evidencia que hemos generado a partir de la propia experiencia que tenemos implementando estas políticas. Y la evidencia creo que es bastante contundente. Por supuesto que han servido estos impuestos. Entonces, pero bueno, eso es lo primero que escuchamos, como poniendo en duda que realmente vayan a funcionar. Y después hay otra serie de argumentos, que si se va a reducir el empleo, ¿no? Que también de pronto no es, otra cosa que sucede es que no es directamente la industria, pero son asociaciones, por ejemplo, de pequeños comerciantes o la Cámara de la Industria, ¿no? Que habla como a favor de todas estas industrias que se ven afectadas. Pero sí hay otra serie de argumentos, comercio ilícito, en el caso de tabaco siempre se habla de comercio ilícito y pues dentro de lo que cabe esta respuesta, pues como digo, es esperada porque, pues porque obviamente ellos van a defender, ¿no? Sus intereses, o sea, sus beneficios, pero sí, creo que es importante, no sé si quieres como que platiquemos en particular de alguna de estos cuestionamientos, pero yo creo que el mensaje que quiero dejar, lo primero es que sí tenemos evidencia específica para México que muestra que estos impuestos son efectivos, pero también es cierto que para que nosotros podamos tener esta reducción en las enfermedades crónicas, a que podamos llegar a esos objetivos que ahora se han pospuesto, ¿no? Justamente porque no lo logramos. Para poder llegar a eso necesitamos incrementos mucho más sustanciales y sobre todo inmediatos. Realmente, Marco, no hay una justificación para implementar esos transitorios. ¿No? Los únicos que se benefician de esos transitorios, pues es la industria, porque hay mucho más, les dan mucho más posibilidad de estructurar o de implementar estrategias de precios para tratar de reducir el efecto de los impuestos. Entonces, creo que esa es otra cuestión importante y obviamente no tenemos tiempo de entrar en detalles, pero creo que otra cosa que es importante dejar al menos sobre la mesa es que no se está realmente como que la parte de la cuestión de la estructura impositiva, como digo, en el caso del tabaco es un poco más compleja porque tiene dos componentes, pero de pronto no. Otra de las limitaciones de la iniciativa es que no se aborda esta parte de la estructura y de cómo podría mejorarse para justamente tener mejores efectos en salud. Entonces, igual, si quieres, podemos darle seguimiento por ahí. De pronto son cuestiones más técnicas, pero sí, espero con esto haber respondido todo lo que me preguntabas. Muchas gracias, Bren. Sí, ahorita regresaremos. Tengo un par de preguntas sobre lo que estás mencionando y ahorita seguro regresaremos a ver si podemos dar todavía una vuelta de tuerca y aunque nos metamos un poco más a lo técnico, entender eso. Regresaría contigo, Alejandra, doctora Alejandra Macías. Quisiera ahora hablar del reverso, de los recortes, que son pocos, pero hay algunos, ¿no? ¿Cómo se explican algunos de estos recortes? A ver, entiendo que hay un poco de recorte al medio ambiente, también a cultura, ¿no? Algunos hablan del 10-11% a cultura, entre el 4 y el 7% al medio ambiente, también ciencia y tecnología tiene un margen de recorte.
están los organismos, lo que queda de los organismos autónomos independientes, en especial el INE, que también sufre recortes, hasta donde entiendo. ¿Cómo ves aquellos a los que no les va a alcanzar la cobija y que ya el gobierno federal desde ahorita está diciendo ustedes van a recibir menos? ¿Está justificada esos recortes? ¿Se tendría que priorizar, por ejemplo, medio ambiente, que la presidenta, no olvidemos, fue secretaria de medio ambiente con el gobierno del presidente López Obrador, perdón, cuando era jefe de gobierno, ¿no? No sé, Alejandra, ¿cómo ves la parte de recortes? Seguro hay otros más que yo no tengo identificados porque yo no soy experto como tú, entonces te escuchamos. No, en realidad creo que son esos, Marco. También tenemos que pensar que partimos de una base baja. O sea, en 2025 hubo un recorte, ¿no? Como A general en todos. todo, porque la consolidación fiscal justamente se hizo del lado del gasto, ¿no? Para hacer consolidación fiscal son dos vías. Una es aumentar los ingresos y la otra es recortar gasto. Y como el gobierno no quiere hablar de una reforma fiscal en forma, ¿no? O cambios fiscales, y ya reforma fiscal está como choteada, pues entonces hablemos de cambios estructurales en el sistema fiscal porque son necesarios. Y creo que este paquete económico nos da todavía más evidencia de que necesitamos un cambio, estos cambios estructurales, ¿no? Entonces, a ver, 2025 hubo recortes en todos lados. En inversión fue 14%, en salud fue el 11%, en medio ambiente también hubo recortes, ¿no? Entonces, ahora, pues lo que hicieron fue cuadrar un poco mejor, pero como teniendo en cuenta los objetivos de la presidenta. ¿Cuáles son? Sus programas sociales, Plan México, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues aumentos en bienestar, en educación y en inversión. De hecho, el aumento en inversión es del 21%, pero ahí tiene la trampa de las aportaciones o las transferencias que se dan a Pemex. Cuando tú quitas esas transferencias, el aumento es solo del 10%. ¿No? Entonces, ¿a dónde le siguen recortando o acomodando? Pues va a seguir siendo a medio ambiente, es la parte, lo dijiste bien, ¿no? De cultura, de ciencia y tecnología, de salud, incluso la Secretaría de Salud tiene un recorte, aunque en el general salud Claro. tiene un aumento del 5%, al que le aumentan es a IMSS, ¿no? Entonces, de hecho, el Claro. presupuesto de salud es una tragedia. O sea, vamos a destinarle 2.6% del PIB. Y creo que aquí, bueno, voy a mencionar algo que está ligado justo con la miscelánea, que por cierto, no quiero decir que esté mal. O sea, yo creo que los impuestos saludables y lo que se está implementando, ¿no? Para videojuegos y tal, yo creo que se tenía que hacer. Como dijo Belén, son cosas que estaban olvidadas y que sí se tenían que hacer. Se tiene que hacer mejor también. Pero también nos prometieron que eso se va a ir a un fondo de salud, pero eso no está en la ley, ¿no? Y justo, pues hay que fortalecer el presupuesto de salud. 2.6% del PIB es equivalente, y sin hacer menos a nadie, pero es equivalente a lo que invierten países africanos, por ejemplo. Entonces, no somos el país que menos invertimos en salud de América Latina. Y pues como que no vemos por dónde, ¿no? Entonces, sí creo que ahora que están las discusiones del presupuesto, que podemos ir con diputados a presentar evidencia, a presentar todo lo que hacemos, pues hay que empujar este etiquetado de los impuestos saludables que se vayan a salud, a algún fondo de salud, porque nos dicen un fondo de salud, pero puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, mientras no esté en la ley, va a seguir entrando en una bolsa común y no va a ser muy difícil rastrear esos recursos hacia salud. Ahora, medio ambiente completamente olvidado desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no entendemos la dimensión de las consecuencias de no atender medio ambiente, de no entrar en una lógica de transición energética, ¿no? O sea, salvar a Pemex está bien, ¿no? O sea, es ideológico, es político, va, pero entonces cambia, insértate en esta lógica de transición energética que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, pues sin recursos,
y eso es algo que decimos en CIEP, ¿no? Un poco tricky, Alejandra, antes de regresar con Belén. Eh, a ver, solo si tienes una respuesta, quizá a lo mejor no, pero es el presupuesto de la primera presidenta, con A, en este país. ¿Qué opinas de lo destinado a el tema de perspectiva de género? Las mujeres, hay una secretaría nueva, hay un montón de cosas ahí. No sé si traigas algo en la mente sobre esto, o sea, ¿qué valoración le darías tú a este presupuesto hecho por una mujer? Desde una visión de gobierno, de una mujer que está encabezando una nueva agenda, un proyecto de 5 años que viene adelante, en fin, no sé si tengas por ahí algunas pistas para quienes estamos interesadas en eso, interesados, pues seguir viendo si se está consolidando algo a partir de una perspectiva distinta en el ejercicio de gobierno y presupuestal del Estado mexicano. Ay, gracias por preguntarme. Iba a seguir con los anexos transversales, pero Perdón, es dije voy que a parar te un poquito. escuché. Este, a ver, bueno, también de los aumentos y que vimos como recortes en los autónomos que desaparecieron, pero son reasignaciones a la Agencia de Digitalización y a la Secretaría de la Mujer, ¿no? Que tiene creo que un poco menos de presupuesto que lo que era InMujeres, que era un instituto y no era una secretaría. Entonces, creo que en general se está haciendo un esfuerzo para poner sobre la mesa más acciones relacionadas con la perspectiva de género y con los cuidados, ¿no? Sin embargo, cuando tú te vas, o sea, la política de perspectiva de género y ahora de cuidados lo basan en anexos transversales. ¿Qué es esto? Son instrumentos presupuestarios que lo que hacen es de un programa, por ejemplo, la pensión para adultos mayores, ¿no? Que tiene un montón de presupuesto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, la pensión es un derecho, ¿no? Entonces, el objetivo es darle una pensión a las personas que no cotizaron, o sea, que sea universal el derecho. Pero también le colgamos el objetivo de que salgan de la pobreza, que tenga perspectiva de género y ahora de cuidados, ¿no? Entonces, a mí me parece que un poco haces un doble conteo del presupuesto porque son programas que tenían un objetivo primero y después los asignas a los anexos transversales. Entonces, nosotros hicimos de hecho un diagnóstico del anexo transversal 13, que es igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, o mujeres y hombres primero, y resulta que el 30% del presupuesto, que son los programas que están ahí en el anexo, son los que están alineados con alguna perspectiva de género. Todos los demás, o sea, por ejemplo, meten mantenimiento de las centrales eléctricas en ese anexo, que no se entiende muy bien cómo lo ligas con cerrar brechas entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces hicimos un análisis programa por programa, objetivos y tal, y pues la verdad es que el 30%. Cuidados, nos falta hacer ese análisis porque es completamente nuevo, pero más o menos sigue esa lógica. El programa que tiene más presupuesto dentro del anexo de cuidados es la beca Rita Cetina. Entonces, no entendemos eso como desfamiliariza y desfeminiza el trabajo de cuidados, que ese sería uno de los, o el objetivo de un sistema de cuidados. Entonces, creo que es bueno que se visibilice, creo que es bueno que hablemos más de estos temas, y bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? Y con estos análisis esperemos que se pueda abrir más la conversación. Buenísimo, gracias, doctora Alejandra. Estamos en el foro de debate del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, lo hemos llamado Claves para entender el paquete económico 2026 del gobierno mexicano. Nos acompaña la doctora Belén Sáenz y la doctora Alejandra Macías. Estamos teniendo una conversación bien interesante para quienes no somos expertos o expertas en el tema. Creo que han arrojado varias pistas para seguir entendiendo este tema. Y me regresaría contigo, doctora Belén. Si quisiera darle una vuelta a la tuerca y hablar un poquito más en la parte técnica de esto. Ya nos decía la doctora Alejandra, a ver, el presupuesto para salud es pequeño, la miscelánea que incluye algunos impuestos a bebidas azucaradas y a tabaco no se puede etiquetar para tener claridad de cómo se va a regresar o ejercer ese gasto en materia de salud. Solo entra digamos, a las arcas del Estado mexicano, pero no está etiquetado. Y tú ya nos hablabas de algunas pistas sobre estos impuestos que pareciera que
con los transitorios que pareciera que con la manera en la que se está haciendo la propuesta, pues dejan cómoda una industria del tabaco, deja no tan mal parada una industria azucarera, a la industria de las bebidas azucaradas. Aunque dices tú, y lo dices bien, es un avance, mejor que nada, ¿no? Pero me gustaría escuchar a la doctora Belén ahí en la parte técnica. ¿Qué recomendarías? ¿Cómo lo presentaría? ¿Cómo tendría que ser diferente para que realmente tuviera este aterrizaje en el tema de los objetivos de salud de la presidenta y que también tuviera una vinculación con los objetivos globales que tienen, pues como decía, ¿no? La OMS, la COP, un montón que marcan ciertas directrices sobre cómo etiquetar todos estos presupuestos? Sí, bueno, yo tendría mucho cuidado con mejor eso que nada, porque estamos viendo realmente que los cambios tardan mucho tiempo, ¿no? Se han pasado muchos años para ver una iniciativa de reforma que incluya a los productos de tabaco. Entonces, más bien, yo creo que hay que decir que todavía existe la posibilidad, porque apenas se está discutiendo se va a discutir en el Congreso. Creo que todavía existe la posibilidad de fortalecerla, porque definitivamente necesitaría, ¿no? Que es un poco tu pregunta, qué es lo que está haciendo falta? En el foro que mencionabas, que en el que estuvimos en la Cámara de Diputados, pues creo que ahí tratamos de dar los mensajes clave y bueno, para el caso, voy a empezar por el caso de tabaco. El caso de tabaco, sin duda, lo que necesitamos es un incremento sustancial e inmediato, ¿no? Em, el incremento que se está proponiendo es muy pequeño y pretende implementarlo de manera gradual hasta el 2030, con lo cual, pues básicamente se cierra la posibilidad de hacer cambios hasta el fin del sexenio, ¿no? Y eso me parece que es muy peligroso, ¿no? ¿Por qué querrías renunciar a la potestad de hacer cambios en esta política que es tan importante? Entonces, yo creo que el mensaje en ese sentido es muy claro. Necesitamos un incremento sustancial, inmediato. Y de preferencia, ahorita que hablaba ya de la parte más técnica, pues de preferencia en el componente específico. No se entiende tampoco muy bien porque justo en la iniciativa se habla de todas estas recomendaciones y mejores prácticas que van en ese sentido, de aumentar el componente específico. No se entiende bien por qué entonces parte del incremento se manda al componente ad valorem, ¿no? O sea, eso es algo que no queda claro dentro de la misma lógica de cómo se justifica la propuesta. Entonces, creo que en el caso de tabaco es eso. Y por supuesto, algo que también es muy importante siempre decir, se necesitan también fortalecer e implementar otras políticas que van de la mano con los impuestos. Los impuestos son muy efectivos por sí solos, pero necesitan estar cobijados, ¿no? Necesitan trabajar en conjunto con otras políticas. Entonces, eso creo que es muy importante. En cuanto a las bebidas azucaradas, pues se daba este mensaje de parte de sociedad civil que en lugar de 3 pesos tendrían que ser al menos 7. A mí me gustaría hacer como extender un poco ese comentario y decir, 7 tal vez todavía sigue siendo insuficiente, pero sobre todo hay una parte también técnica que creo que es muy importante discutir. Lo que realmente se debería estar grabando es el contenido de azúcar. Entonces, está bien tener un componente sobre el contenido volumétrico como el que existe ahora, pero creo que es muy necesaria esa discusión sobre qué es lo que de verdad necesitaríamos estar grabando y está haciendo falta esa discusión. Entonces, creo que ahí también hay que llevar un poco la discusión hacia esa composición, digamos, ¿no? Del impuesto. Y como en el caso del tabaco, también a mí yo celebro que se esté hablando del impuesto a bebidas azucaradas en relación con toda esta propuesta de vida saludable y lo que se está haciendo en las escuelas de retirar la comida chatarra, etcétera. Pero me parece que están haciendo falta cosas, ¿no? Por ejemplo, es necesario hablar de cómo garantizar el acceso equitativo al agua, ¿no? O sea,
nuevamente, como en el caso de tabaco, hay una serie de medidas que funcionan de manera sinérgica y que tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, está muy bien enmarcarlo dentro de la estrategia Vida Saludable, está muy bien poner la atención en estos grupos vulnerables, las infancias, pero sí tiene que estar cobijado también por otras políticas. Y bueno, y lo otro es que necesitamos hablar de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas alcohólicas, yo dije, tabaco es el primer factor de riesgo de muerte prematura, ¿no? Pero alcohol es el segundo, no está muy por debajo de tabaco. Está relacionado a una gran cantidad de enfermedades crónicas, pero también a problemas gravísimos de violencia, siniestros viales, etcétera. Entonces, creo que dejar fuera las bebidas alcohólicas es un grave error. ¿No? Porque si en alcohol, digo, perdón, si en tabaco y bebidas azucaradas teníamos un rezago de años, ahora imagínate en bebidas alcohólicas, que realmente lo único que se hizo en la reforma fiscal de 2014 fue un incremento nimio, o sea, prácticamente nada. Y creo que podemos decir que en el caso de las bebidas alcohólicas no se ha utilizado esta figura de impuestos saludables. Entonces, me parece que ahí sí está haciendo falta. Y es que solamente teniendo estas políticas integrales, no nada más para cada factor de riesgo, sino para el conjunto de factores de riesgo, porque también hay que tomar en cuenta que hay gente que no solo consume tabaco, sino también alcohol, o sea, hay ahí una serie de relaciones entre los propios factores de riesgo. Entonces, si no se abordan de manera conjunta, pues no vamos a poder avanzar hacia esta meta de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahorita justo es muy propicio, ¿no? Hablar de esto porque están reunidos en Nueva York hablando de esas cosas. Em, Realmente sí hay que fortalecer esta propuesta. Y yo quiero pensar que todavía hay una posibilidad ahora que se vaya a estar discutiendo en la Cámara. Pero bueno, pues estaremos atentos a ver qué sucede. Muchas gracias, doctora Belén. Estamos en la recta final. Todo lo bueno tiene que terminar y estamos a punto de terminar esto y la verdad me parece que hay todavía muchas dudas, muchas preguntas y muchas cosas que nos gustaría entender, pero bueno, el tiempo nos apremia. Una última pregunta para ambas. Alejandra, yo te preguntaría a ti en tu calidad de experta, ya en el debate en el Congreso, pensemos que el paquete fiscal llegó pues tarde, en horas, ¿no? Que se esperaba una hora, luego a otra, y nos tuvieron a todos y a todas con la incertidumbre que había algunos analistas que dijeron que era una mala señal porque nunca se había presentado tan tarde, en fin, todo esto. Pero más allá de eso, el paquete llega al Congreso, el paquete inicia su discusión en la Comisión de Hacienda. Ya nos adelantaba la doctora Belén, hay foros, hay una serie de discusiones para algunos temas. Desde tu calidad de experta, ¿cuáles considerarías, doctora Alejandra Macías, que deben ser los puntos clave que el Congreso tendría que discutir y, en su caso, mejorar durante el análisis de este paquete 2026, un poco para garantizar que sea un instrumento, pues, que verdaderamente trate de desarrollar o que trate de fortalecer el impulso al desarrollo en México, ¿no? Que no es fácil. Pero tú, ¿qué le recomendarías a los legisladores? ¿Dónde mejorar? ¿Dónde ajustar? Obviamente sabiendo que la cobija siempre descobija a alguien, ¿no? Y que no hay dinero para todo, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cuál sería tu valoración final, Alejandro? A ver, yo creo que, bueno, lo primero sí tendría que cuestionarse en qué se va a utilizar el endeudamiento, ¿no? O sea, aquí hacemos una comparación y como son iguales, pues es para pagar intereses, pero en realidad, por ley, el endeudamiento tiene que ir a proyectos productivos que tengan retornos y que permitan pagar la deuda. Entonces, creo que debería ser un primer cuestionamiento, dado que no estamos alcanzando la reducción que nos prometieron desde hace un par de años. Eso sería el primero. El segundo, definitivamente hablar de la miscelánea y mejorarla. Le voy a dejar esa parte a Belén porque seguramente va a hablar de eso. Y la tercera, siempre, siempre
va a ser pedir más presupuesto para salud. Creo que estamos subfinanciando varios sectores, ¿no? Como medio ambiente, como educación, pero sí creo que educación tiene un problema más de estrategia que de falta de recursos como es el sector salud. Y además tenemos una serie voy a decir, desorganización, ¿no? Desde que desaparece el Seguro Popular, luego INSABI, luego IMSS Bienestar y hasta ahorita aparece en el presupuesto como tal. Tenemos estados que sí se adhieren, otros que no, cómo se proveen los servicios, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que son muy importantes porque la carencia de servicios de salud es enorme, ¿no? Entonces, creo que serían esas tres cosas. Muchas gracias, Alejandra. Un comentario de cierre, doctora Belén, pensando en todo lo que nos has comentado, en esto con lo que cierra la doctora Alejandra, y también un poco queriendo explorar esta idea de los intereses que rodean siempre los diseños presupuestales. Siempre hay lobbying de un montón, desde incluso las propias secretarías, los institutos autónomos, todo el mundo quiere recibir mejores presupuestos, ¿no? Las industrias también pues, quieren que los impuestos no sean, en fin. ¿Qué le recomendarías al Congreso? ¿Cómo lo verías tú en términos de impuestos saludables? Ya nos has dicho varias pistas. ¿Cuál sería tu valoración final respecto a la discusión en el Congreso, doctora Belén? Yo creo que es muy importante tener presente el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco. A mí me parece que para esta discusión, y me gustó mucho haber escuchado esta semana que se hacía mención por parte de los diputados, me parece muy importante que lo tengan presente. En este artículo, básicamente lo que se reconoce es justamente lo que decía, que los intereses de la industria son irreconciliables con los de la salud pública. Entonces, este convenio, pues sabemos que es un instrumento pues muy particular que se logró, es un logro internacional enorme para el tema de tabaco, pero yo creo que esto es algo que debe tenerse en cuenta en general para toda esta discusión de impuestos saludables. Aplica perfectamente, ¿no? Los intereses de estas industrias, hay que decirlo así, son irreconciliables con los intereses de la salud pública. Entonces, a mí me gustaría ver mucho más conciencia sobre este mensaje. Evidentemente, las voces se van a seguir escuchando, pero creo que también tenemos mucha evidencia, ¿no? Para mostrar que, por ejemplo, esto de los empleos, ¿no? Que no es, estas políticas no se relacionan directamente con una reducción del empleo, etcétera. Entonces, me parece que estos espacios por eso son tan importantes, porque pues dan voz a a toda esa evidencia que pues permite darnos cuenta de que realmente son políticas muy efectivas y muy necesarias para la salud. Yo creo que ya no tiene mucho caso repetirlo, pero sí creo que hay oportunidad definitivamente y necesidad de reforzar esas propuestas que se presentaron recientemente. Y bueno, pues veremos cómo se da la discusión en las cámaras. Muchísimas gracias, doctora Belén. Doctora Alejandra Macías, ha sido un gusto tenerlas el día de hoy para que la comunidad del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Capítulo México, nuestros aliados y aliadas en nuestra sede, en nuestra matriz en Madrid, la Fundación Ortega y Marañón. En fin, hay un montón de gente interesada en este tema. Creo que ha sido muy, muy interesante y propositiva y reflexiva la conversación con ustedes. Agradecerles a las dos el haber estado el día de hoy. Decirles, por favor, a la comunidad Ortega y Gasset que nos acompañen en el siguiente episodio de Foro Debate, que será a finales de octubre. Decirles también a la comunidad en general que nos siga en nuestras redes sociales, que consulten la oferta educativa de Ortega y Gasset. Tenemos maestrías de carácter profesionalizante con doble título español y título mexicano. Hay una gran oferta de maestrías del Ortega y Gasset. Se puede estudiar en Madrid, se puede estudiar aquí en México. Hay una gran movilidad para nuestra comunidad. Entonces, invitarles a que consulten esa oferta académica. Agradecerle al equipo técnico del Ortega, a Aide, que siempre está
Aide Vázquez, que siempre está acompañándonos desde el Ortega para que esto sea una realidad. Y nada, doctora Belén, doctora Alejandra, muchas gracias por su participación. Son las 12 en punto, tiempo de la Ciudad de México. Estamos terminando religiosamente en punto. Muchas gracias. Gracias, bonito día. Gracias.